Hola a todos, en el vídeo de hoy nos vamos a trasladar hacia Grecia y vamos a conversar acerca del oráculo de Delfos. Este sitio que por muchos años fue un lugar de peregrinación, un lugar muy importante para los antiguos griegos y también tuvo una función muy importante durante los primeros años del Imperio Romano. En cuanto al oráculo de Delfos, allí pues iban reyes, príncipes, personas de cargos importantes y todo tipo, en este caso, de personalidades reconocidas buscando, en este caso, la guía y el consejo de los dioses. Un sitio que, en este caso, obtuvo gran fama porque al parecer las predicciones que allí ocurrían pues tenían lugar y era como un imán que traía a muchísimos peregrinos todo el tiempo. Se consideraba en la antigüedad a la ciudad de Delfos por los griegos como el centro de la tierra y de ahí en este caso la importancia para la comunicación con los dioses, algo significativo en este caso para los griegos. La ciudad de Delfos se encontraba o se encuentra, hoy tenemos por supuesto las ruinas arqueológicas, en la ladera del monte Parnaso, a unos 10 kilómetros escasos del Golfo de Corinto. Hacia el año 480 antes de nuestra era, cuando los persas intentaron invadir Grecia, en este caso, un terremoto frustró en este caso la invasión a la ciudad de Delfos y esto se vio como una intervención del dios Apolo, como que había salvado a la ciudad. Y de ahí a esto propició todavía mayor fama y reconocimiento a este oráculo y a esta ciudad. Se dice que, según la historia, en el año 346 antes de nuestra era, el rey Filipo II de Macedonia también en su momento intentó conquistar a la ciudad y de hecho lo logró, asoló completamente la ciudad apoderándose de sus riquezas. Y es que Delfos es una de las ciudades más importantes en cuanto a esplendor, en cuanto a riquezas del mundo antiguo de los griegos. Y de hecho hasta los famosos celtas en un momento hicieron incursiones tratando de apoderarse de las riquezas de la ciudad. Sabemos entonces que incluso durante la época del Imperio Romano, el propio emperador Nerón también en su momento tomó gran parte de los tesoros de la ciudad. Se dice que se apoderó de más de 500 estatuas y sin contar los diferentes botines que se obtuvieron, riquezas de este sitio. El oráculo de Delfos estuvo activo hasta aproximadamente el año 390 de nuestra era. Ya para esta fecha el Imperio Romano, la religión oficial era el cristianismo, y lo interesante es que se mantuvo por tiempo considerable, teniendo presente de que ya para esta época estaba el cristianismo extendido, pero finalmente fue cerrado por Teodosio I en el 390, como acabo de mencionarles. En el año 1892 se iniciaron una serie de excavaciones en el sitio y efectivamente allí se desenterraron, sacaron a la luz un altar, se encontraron templos, se encontró un stadium que realmente marcaron, en este caso, el interés de los investigadores por sacar a la luz, resurgir todas estas historias de que en un momento hicieron popular a la famosa ciudad de Delfos y de su famoso oráculo en este caso. La pregunta es por qué se eligió a Delfos como el sitio, en este caso, para este oráculo, para comunicarse con los dioses, que de hecho era el sitio más importante de todo el mundo griego de la antigüedad. Nadie iba a la guerra, nadie celebraba cumpleaños, nadie tomaba decisiones importantes, etc., si no iban primero a consultar el oráculo de Delfos. Por tanto, vemos un sitio tan importante. La pregunta es ¿por qué allí? Dice la leyenda, nos cuenta, de que esto se debe en este caso, a el dios Apolo, dios del amor, dios de la poesía y de las artes, hijo de Zeus y de Leto. Se cuenta de que, de acuerdo con la leyenda, Apolo derrotó a una gigante serpiente Pitón en este sitio que custodiaba aquel lugar, y luego de Apolo haber derrotado a esta gran serpiente, precisamente allí se comenzó a desarrollar esta serie de encuentro o de comunicación con los dioses, y se desarrolló todo en un culto en torno a la pitonisa o sacerdotisa de aquel lugar, que en este caso era la que se encargaba de comunicarse con el mismísimo Apolo
para revelarle el futuro a todos aquellos que iban al lugar buscando el consejo de los dioses. Sabemos además de que era un sitio muy hermoso que estaba adornado por, habían muchos diferentes palacios que mientras los peregrinos avanzaban hacia el sitio sagrado donde estaba la pitonisa, pues habían todos estos jardines también. De hecho sabemos que habían diferentes fuentes que venían, brotaban de manantiales del monte Parnaso, y había una fuente muy importante llamada la fuente de Castalia, donde se dice que el beber de estas aguas hacía, en este caso, propiciaba la adivinación, y también eran fuentes a las cuales se atribuían, en este caso, propiedades milagrosas. Lo interesante es que cuando se realizaron las excavaciones por los arqueólogos se encontraron precisamente esta fuente, y se encontró la fuente de Castalia, y se puede visitar hoy día aquellos que pues van a Grecia, en este caso, y a Delfos. Hay una leyenda muy interesante que nos cuenta que cuando Alejandro Magno, Alejandro el Grande, en sus campañas decidió, en este caso, conquistar Persia, fue por supuesto a pedir el consejo de los dioses y fue al oráculo de Delfos. La historia nos dice que cuando Alejandro fue, no era día, en este caso, para consultas, por tanto la sacerdotisa se negó a recibir a Alejandro. Alejandro, furioso en ese momento, entró al santuario, agarró a la sacerdotisa por los pelos y la arrastró hacia la entrada. Y todos los demás que estaban allí, los militares y los demás que se encargaban de la protección del templo, estaban aterrorizados, porque pensaban, de acuerdo a la leyenda, que aquel que hiciese algo como aquello sería inmediatamente fulminado por un rayo de parte de los dioses. Cuando vieron que no le pasó nada a Alejandro y todos estaban aterrorizados, incluidos en este caso la sacerdotisa, no le quedó más que en este caso confirmar la victoria de parte, en este caso, para Alejandro sobre los persas. Es una historia muy interesante que nos confirma otra vez, en este caso, la bravura de este antiguo general, comandante que conquistó todo el mundo antiguo conocido en aquella época. Lo interesante también es que cada año, todos los meses, el día 7, se consideraba el cumpleaños de Apolo, y las personas iban allí efectivamente ese día para estas consultas, y la pitonisa o sacerdotisa estaba en el interior del recinto sagrado, y había un velo, una cortina entre ella y lo que iba a consultarse. Por tanto, ella desde el interior de aquel recinto solamente hablaba, y había como un eco que transmitía y se escuchaba la voz hacia la persona que iba a consultarse en aquel sitio, lo cual por supuesto propiciaba todavía más misterio, este misticismo de consulta con los dioses, y de cómo estas mujeres entraban supuestamente en una serie de trance o de comunicación con, en este caso, la divinidad, con el mismísimo Apolo que hablaba por boca de ella, según se afirma. Todo esto debía, por supuesto, se regía por un ritual, por una serie de normas estrictas. Con días de antelación las personas debían entrevistarse, prepararse para este día especial. Por tanto, incluso se dice de que cuando esto ocurría, o cuando incluso las personas iban a esta famosa fuente que ya hemos hablado de Castalia, el mismísimo Apolo bajaba a tocar la lira, y venían las ninfas y venían las náyades, entre otras, y cuando había un agua que brotaba allí especial que se llamaba el agua parlante, que es la que propiciaba esta comunicación con los dioses. Así que vemos la importancia que tuvo este oráculo, que transmitía el mismísimo mensaje de parte de los dioses para todos aquellos que buscaban su consejo. Hasta aquí con este vídeo acerca del oráculo de Delfos y toda esta historia tan fascinante que rodea este misterio de este sitio tan sagrado, considerado por los griegos como el centro del mundo. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo vídeo.